Bueno, profesor, muy buenas tardes. El tema que venimos a hablarles el día de hoy vendrá a ser el ciclo económico y el desempleo relacionado con y también hablando sobre los mercados bursátiles. Bueno, primeramente solucionaremos la primera pregunta, la cual vendrá a ser ¿qué relación existe entre el ciclo económico y el desempleo? Bueno, primeramente hablemos sobre los tipos de desempleo, ya que las cuales son tres. El primero vendrá a ser el desempleo friccional, el cual se da cuando el desempleo decidió dejar su puesto de trabajo de forma voluntaria, ya que sea para descansar, estudiar o para encontrar otro puesto de trabajo. El desempleo friccional es una de las causas por las que no se llega a alcanzar el pleno empleo, al menos no en el sentido keynesiano. De este modo podemos convertir que el desempleo real es la propia tasa de desempleo menos el friccional o voluntario. Otra de las causas para no alcanzar el pleno empleo es el desempleo estructural. Este es el que se produce por el desajuste existente entre lo que buscan las empresas y los conocimientos y habilidades que ofrecen los trabajadores. Bueno, hablemos sobre el segundo tipo de desempleo, lo cual es el estructural. Bueno, este se genera porque los demandantes de empleo, empresas u otros organismos no logran encontrar el perfil de trabajador que buscan. No se trata de escasez de demandas, sino de un cambio relevante en la tecnología o conducta de los consumidores, demanda por bienes y servicios, que ha modificado las necesidades de los empleadores, mientras que los trabajadores no han tenido tiempo suficiente para ajustar sus habilidades a esta nueva realidad. Bueno, esto quiere decir que el- la tecnología reemplaza al trabajo o a la mano de obra humana. Bueno, y por último, el último desempleo, lo cual vendrá a ser el cíclico, depende del ciclo económico, porque el que atraviesa la economía de un país en un momento dado, en etapas de recesión o crisis. El desempleo cíclico aumenta mientras que en fases de expansión se reduce. Hablemos sobre las cifras de población relacionadas al desempleo, las cuales las cifras de población en busca de empleo alcanzaron su menor nivel en un año entre abril y junio de este 2021. Registra una tasa de desempleo del 5.5%. El desempleo entre julio y septiembre de 2021, la población económicamente activa, la PA, ocupada en los sectores de agricultura, comercio y la construcción recuperaron los niveles prepandemia. Afirmó que en ese periodo la tasa de desempleo nacional decreció un 5.3%, mientras que el área urbana fue de 6.6%. Bueno, y respondiendo más a la pregunta, sería, la resolución vendría a ser que y todos estos tipos de desempleo guardan relación, ya que cuando haya una recesión o del ciclo económico, el empleo disminuirá y cuando está en etapa de expansión, el empleo aumentará. Bueno, y hablamos sobre los mercados bursátiles, los cuales el mercado bursátil del Perú vendría a ser la Bolsa de Valores de Lima, la cual es un mercado donde los inversionistas realizan operaciones de compra y venta con valores, acciones, bonos, papeles, documentos, siendo estas transacciones realizadas por intermediarios especializados en el Perú. Los intermediarios son las asociaciones de agencia de bolsa. Bueno, y los mercados bursátiles son organizaciones reglamentadas y transparentes para que las operaciones sean efectuadas con absoluta confianza. Bueno, y también por último, la Bolsa de Valores de Lima es una empresa privada que facilita la negociación de valores inscritos en ella, ofreciendo a los participantes, emisores e inversionistas los servicios, sistemas, mecanismos adecuados para invertir de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente. Bueno, profesor, eso sería toda mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Complementando con la información de mi compañero Diego, yo voy a mostrar el índice de empleo que se dio en 2020. En el primer trimestre, la PEA presentó un porcentaje de 66,4. A comparación de 2019 fue un índice bajo, de la cual la PEA ocupada fue
del 92,2% y la PEA ocupada fue del 7,8%. En el segundo trimestre de marzo-junio, que fue el índice de inicio de la pandemia, la PEA bajó a un 32,2%. Esto es dado por las restricciones del Estado de reducción de personal y el cierre de algunas fábricas por pérdida de ventas. La PEA ocupada de este trimestre fue de un 83,7%. Para el tercer trimestre tuvo una recuperación al 56,7%, de la cual la PEA ocupada fue del 83,5%. Por último, en su cuarto trimestre, la PEA se recuperó y fue un índice casi igual a como comenzó el año, de un 66,4%, con diferencia que la PEA ocupada fue de un 84,9%. Yendo al mercado bursátil, en el 2022 se dio unas predicciones que el sector de consumo aumentaría en un 200% en sus acciones, en el valor de sus acciones, pero que el sector de consumo tendría una baja, una reducción por problemas de Estado. Aunque en el último mes del 2022, que es el mes de marzo, el sector minero tuvo una alza del 0,95%. Y en cambio el sector del consumo tuvo una devaluación de 0,01% de sus acciones. Y en la última semana el SIP Perú, que representa el mayor mercado bursátil, tuvo un indicador en verde, ya que se presentó con un alza de 1,68%. Eso sería todo, profesor. Gracias. Continuando con la exposición, explicaré lo que es la evolución de la PEA e informalidad laboral, ¿no? Como sabemos, hoy en día se atraviesa una pandemia y esto implica que habrá una baja económica en muchos puntos. Y esto en general se verán reflejados en el ciclo económico, ¿no? Que hoy en día en muchos países, de manera general, están en una etapa de recesión, ¿no? Y el mencionar solamente recesión indica que determinantes como, por ejemplo, el PBI y el desempleo están en un cambio. El PBI en una recesión está decayendo y el desempleo está aumentando, ¿no? La pandemia obligó a la paralización de sectores productivos en nuestro país y esto para poder mitigar o minimizar lo que es la expansión del virus, ¿no? Y esto ha generado una contracción muy severa del PBI comparada con los últimos 100 años en nuestro país. Y esto según lo que informa el BCR, ¿no? Según un reporte de inflación del BCR, menciona que si bien la población económicamente activa, que es la PEA, ¿no? Ascendería eh, a 17,1 millones en el último trimestre de 2020. Esta información fue arrojada a finales de 2019, por eso tiene la expectativa que en el 2020 aumentara a 17,1 millones. Esta cifra es similar a la que se observó en ese periodo, que es 2019. La tasa de desempleo también menciona de que aumentará 8,1%, lo cual significaría un total de 1,5 millones de personas en esta condición y duplicaría lo observado en años previos, ¿no? Esperándose una recuperación recién en el año del 2022, es decir, tal como lo observado con la informalidad, ¿no? No bastará solo con el crecimiento económico que haya una recuperación en la economía, sino que tienen que ser necesarias políticas efectivas que permitan corregir la situación en la cual se encuentra un país en un determinado momento. Desafortunadamente, eh, todos sabemos que esta situación no se soluciona de una manera inmediata, ¿no? De una manera sencilla. Hay muchos factores que determinan el ciclo económico, ¿no? Y todos esperan estar en una etapa de expansión o una cima, ¿no? El, Como sabemos, la relación entre el ciclo económico y el desempleo es muy simple. Estas son relacionadas de manera indirecta, por lo que ante una expansión el desempleo va a disminuir y ante una recesión esta aumenta, ¿no? Y lo conllevamos a lo que se ha vivido al periodo del inicio de la pandemia, entonces es un decrecimiento de la economía, ¿no? Es una recesión, así como el desempleo
muchos otros puntos han sido afectados, tal vez de la misma manera o hasta inclusive mucho más. Esta es una información que nos ha arrojado el INEI, que es del trimestre de julio, agosto y septiembre del 2021. Como sabemos, la INEI elabora y difunde de manera trimestral a partir de 2017 un informe llamado el Informe Técnico Perú. Es un informe en el cual van a mostrar o indicar el comportamiento de algunos indicadores a nivel nacional, ¿no? Con resultados de la encuesta nacional de hogares, y esto se ejecuta de manera continua durante todo el año a lo largo del país, ¿no? Ante la pandemia que es el COVID-19, el 16 de marzo de 2020, mediante un decreto supremo 044, declaró lo que es el estado de emergencia, ¿no? Estableciéndose cuarentena obligatoria y distanciamiento físico, que se amplió hasta el 30 de junio. En este contexto, la INEI, en cumplimiento con lo dispuesto por el decreto supremo y levantada la cuarentena, a partir del mes de octubre de 2020 hasta enero del 2021, se adoptarán las entrevistas para poder tener la recolección de la información necesaria de estos datos, ¿no? A través de entrevistas con visitas domiciliarias y por teléfono. Y pasando esa fecha, en el mes de febrero de 2021, nuevamente se volvió a las entrevistas por teléfono, en cumplimiento a lo que era la cuarentena, ¿no? La cuarentena dispuesta por el gobierno de ese tiempo. Y a partir del mes de marzo ya se reanudaron las entrevistas mixtas con lo que son visitas domiciliarias y entrevistas por teléfono, ¿no? Recordemos que la PET es aquella que conforman las personas que están aptas para ejercer funciones productivas, ¿no? En el Perú se consideran a las personas de 14 a más años de edad, que habitan tanto en zonas urbanas o zonas rurales, ¿no? La PET está conformada por lo que es la PEA y la no PEA, ¿no? Como se observa en el gráfico, hay datos porcentuales de este trimestre, donde menciona que al trimestre de julio, agosto, septiembre de 2021, el país cuenta con 25.312.500 personas que tienen edad para desempeñar una actividad económica, las cuales 17.905.500 personas integran la población económicamente activa, que es la PEA, ¿no? Es decir, el 70.7%, y 7.407.000 personas, que es el 29.3%, la población económicamente no activa, que es la no PEA, ¿no? Que comprende a todas las personas en edad de trabajar que no participen en la producción de bienes y servicios porque no necesitan o no pueden, ¿no? O no están interesadas en tener una actividad remunerada. A este grupo pertenecen lo que son las personas, por ejemplo, estudiantes, amas de casa, pensionistas, jubilados, rentistas y incapacitados, ¿no? Y en este último gráfico muestra lo que es una comparación del trimestre de julio, agosto, septiembre de 2020 y el trimestre de julio, agosto, septiembre de 2021, ¿no? En el trimestre de análisis de julio, agosto, septiembre de 2021, comparado con el similar trimestre del año anterior, la PEA se incrementó en un 11.7%, que equivale a 1.872.300 personas. En tanto, respecto al similar trimestre del año 2019, creció un 0.4%, lo que significó 74.100 personas, ¿no? Entonces podemos ver un crecimiento gradual, pequeño, pero es un crecimiento, un avance en la economía. Así como esta información, ha habido un aumento mínimo en la PEA y una disminución mínima en la no PEA, ¿no? Esto con referencia a datos porcentuales que nos ha arrojado la INEI. Muchas gracias.